¿Son podcasts o narraciones o radioteatros o qué son? Bueno, los invito a ver o escuchar después de la intro. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy día vamos a ver algo muy interesante que está asociado a los podcasts. Ustedes se preguntarán, en la intro hicimos unas preguntas, narraciones, radioteatro. Si se quedan hasta el final de este podcast, vamos a poder responder 100% esas preguntas. Pero vamos y veamos de qué estamos hablando. Empecé a hacer una investigación de muchos podcasts. No sé mucho inglés, pero trato de entender lo que en inglés se dicen, pongo subtítulos y cosas de ese estilo. Y me he dado cuenta que en inglés hay una cantidad de podcasts impresionante, un desarrollo pero increíble. Como ustedes saben, yo soy profesor también y me gusta seguir a muchos profesores o directores o principals, como se llaman, y tienen mucho desarrollo de este tema del podcast. Lo tienen como algo muy adherido a sus prácticas, como para poder comunicar a la comunidad qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen y qué es lo interesante de las cosas que realizan. Y una de las cosas que más me llamaron la atención es que son formas de realizar podcast para mostrar qué es lo que estoy haciendo y cómo puedo mejorar. Es un estilo de podcast, pero es un estilo de podcast que se usa mucho. Y de un momento a otro empecé a buscar podcasts y empecé a oír podcasts y en español sobre narraciones. Y me llamó mucho la atención. Y no es que esto se masifique tanto, sino que hay podcasts muy dedicados y nichos muy dedicados a esto. Otro de los que me llamó más la atención dentro de esto mismo son los podcasts que están asociados a algo como el radioteatro. Cuentan historias, pero cuentan historias como si fuera radioteatro, como si estuvieras viviendo en esa época. De hecho, me llamó mucho la atención, un paréntesis, de un podcast, no recuerdo el nombre de él, pero era del Dr. Mortis. Y fue súper entretenido, melancólico a la vez, porque yo cuando niño, muy niño, alcancé a escuchar el radioteatro del Dr. Mortis. Y eso me empezó a conectar mucho con mi infancia, porque era muy común el escuchar radioteatros. Y hoy en día uno escucha, y con mucho más tecnología obviamente, hay mucho más efectos sonoros, se puede generar más realidad, podcasts que tienen narraciones de historias, pero como radioteatro. Es algo muy interesante. Ustedes verán cuando comience a pasar la pantalla cuáles son estos. Son súper interesantes. Y son tan interesantes que me llegó a buscar esas páginas. Lo que llamamos radioteatro en la antigüedad, hoy día se llaman podcasts de ficción. Acá, por ejemplo, es súper interesante. Aquí tenemos los 8 mejores podcasts de ficción. Biotopía, El Gran Apagón. Esto lo puedes encontrar en Podium Podcast. También tienes Informe Z. Es increíble. También tienes Terrores Nocturnos, Guerra 3, Historias de Medianoche. Es interesante porque si ustedes se dan cuenta, son podcasts que cuentan historias, pero son ficciones y se van relatando. Por ejemplo, podcast Leyendas Urbanas de Podium Podcast. Y tienes Leyenda Urbana México, si no me equivoco. También puedes ver, en este momento, mira, a ver, subamos, El Gran Apagón. Tú lo puedes escuchar y cuando vas a al inicio del podcast, ahí están todos los capítulos. Las miniaturas son súper interesantes. Miren, ¿qué es lo interesante de esto? De que me va generando un ambiente, historias. Los invito realmente a poder escuchar alguno de ellos. Miren, ¿qué es lo interesante cuando uno va acá? Si tú quieres saber la historia de El Gran Apagón, dice así en el inicio. El 11 de abril de 2018 se produjo la tormenta solar más intensa jamás registrada. 2 días después, el planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el Gran Apagón. Es súper interesante porque nos lleva a un mundo de ficción y nos hace escuchar cosas y conocer cosas y experiencias que son muy interesantes. De hecho, los invito no solamente a escuchar este podcast, sino que a escuchar los otros. Hay tendencias muy fuertes hoy en día en donde el podcast de ficción está ganando mucho terreno y se está escuchando mucho. ¿Por qué te lo digo? A lo mejor tú eres un grupo de teatro
una escuela de teatro, te pones en contacto con un audiovisualista o un creador de contenido. ¿Y por qué no crean un proyecto de podcast de ficción? Hoy en día aquí, en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica o en cualquier país del mundo, siempre existen talleres de teatro o escuelas de teatro o grupos de teatro. ¿Y qué es lo que se hace normalmente? Siempre se presentan obras, van a esta plaza a presentar esto, se consiguen este teatro para presentar esto otro, y son como los únicos lugares que tienen para presentar. ¿Y por qué no crean una ficción? ¿Cuál es la gracia de esto? Es audio, puedes crear ambiente. Hay páginas web como Epidemic Sound o otras que tú puedes descargar música gratuita y también efectos de sonidos. Los efectos de sonido los puedes grabar tú. Si tienes un amigo sonidista o un amigo que le gusta trabajar en el sonido, que haga los efectos de sonido y actúen. Consíganse por ahí con alguien un micrófono, 2 o 3 micrófonos. Pueden ser de estos micrófonos que son vocales. Consíganse una mesa o una grabadora. Conecten 4 o 5 micrófonos dependiendo cuántos actores tengan y hagan una historia. Es súper interesante porque en estos podcasts de ficción tú puedes escuchar muchas cosas, historias increíbles. No solamente está el Gran Apagón, porque el Gran Apagón ya tiene su tiempo, pero han salido muchos podcasts. Pero era lo que les decía recién. Busquen grupos de teatro, grupos de amigos. ¿Por qué no hacer una experiencia de podcast? A muchos de ustedes les gustan los cómics de a lo mejor de las ciudades de ustedes. Puedes hacer un podcast basado en un cómics de alguien que publicó en tu país y le preguntas acaso puedes hacer la adaptación. O puedes crear una historia. ¿Por qué no creas una historia y la cuentas a través de un podcast? Creo que es súper emocionante este viaje del podcast de ficción, entendiéndose de que van a generar espacios, contextos súper interesantes. Van a generar emociones, van a generar reflexiones. Inviten a alguien que escriba una historia, la hacen. El único límite son ustedes mismos. Con el audio se puede hacer maravillas, maravillas. Los invito, los desafío a que creen un podcast de ficción. Yo creo que es una gran tendencia. Yo creo que es una gran oportunidad donde ustedes sí o sí deben aprovechar. Ese es el podcast de ficción, que es una tendencia. Pero también comencé a investigar otro tipo de podcast y me llamó mucho la atención. Los escuchaba hace mucho rato y no me daba cuenta de que sí, oye, estoy escuchando un podcast. ¿Y saben qué es? El podcast documental. Hay una cantidad impresionante de páginas web o de sectores o de lugares o de sitios que tienen el podcast documental y van a encontrar una cantidad de episodios impresionantes. Tú que eres profesor y estás hablando sobre el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, puedes encontrar un podcast de eso. Es interesante como fenómeno y esto lo he visto mucho en las escuelas o en la escuela donde yo trabajo. ¿Y por qué me llama la atención? Creo que los niños y las niñas y los adolescentes están más entusiasmados a escuchar un podcast de lo que uno cree. Creo que los adultos y los jóvenes como que no, como que están pegados todavía en la televisión o sumergidos en las redes sociales. Pero las nuevas generaciones yo siento que están escuchando estas nuevas cosas porque van caminando en la calle y van escuchando esa historia de ese podcast, ese documental. No sé, para los profesores de historia o los profesores de ciencia que vean un documental que está asociado a un hecho de la investigación científica, o el profesor de lenguaje o lengua o literatura sobre una historia o una ficción, o lleven a sus estudiantes que hagan las mismas experiencias. Sería súper interesante que el profesor de historia les pidiera a sus estudiantes que hicieran un podcast documental sobre un hecho de su ciudad. Y los niños hacen un podcast documental, en audio todo. ¿No sería más entretenido? Y la gracia que tiene el podcast documental, aquí vamos a ir viendo para que ustedes también lo vean. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el ejemplo que yo les decía sobre la Guerra Mundial. Tiene descripciones, tiene capítulos y es súper interesante. Aquí tienen más, por ejemplo, en este caso es eBooks, que tiene distribución de estos episodios, de estos documentales. Ustedes pueden elegir cualquiera sobre rituales inexplicables, documentales, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en busca de la tumba de Cleopatra, si en historia o en la historia universal están viendo algo por el estilo. Son tantas oportunidades o tantos tipos de documentales. Miren, aquí yo encontré esta página de la RTVE, Play Colecciones. Y son puros documentales que tú puedes escuchar. Es muy, muy interesante.
Vas a esta página y vas a escuchar todos estos documentales. Pero yo me pregunto, lo mismo que les dije delante y desafía a quienes están en escuelas de teatro o algo por el estilo y comunicadores o creador de contenido, ¿por qué no hacer un podcast de ficción si ustedes pueden? Y ahora, ¿por qué no hacer un podcast documental sobre los lugares que ustedes viven? Cada ciudad tiene una historia. ¿Por qué no te atreves a contar tu historia? Atrévete, levántate y comenta y cuenta tu historia, tu documental, que es lo importante. Y a lo mejor preguntarle a tu profesor de historia y proponerle, o a tu profesor de cualquier otra asignatura: profesor, ¿puedo hacer esto como documental? Sería genial. Y estas son las tendencias que uno podría encontrar en el mundo para poder realizar un trabajo también personal. Y otras cosas, por ejemplo, como para contarles entre paréntesis, en esta búsqueda de tendencias y temáticas, la temática criminal es súper escuchada en los podcasts también. La temática de historia, de ciencia. La otra que es muy escuchada son las de los misterios. Esa temática del misterio, las criminales son las que se escuchan mucho en el mundo de podcast. Lo otro que me ha llamado la atención son las de desarrollo personal. Yo dije, wow, temática como de desarrollo personal. Entonces se hacen meditaciones, se leen frases de como auto-coaching y dice tú puedes, y tienen música de meditación, te hacen meditar y la gente escucha, va escuchando de nuevo el podcast. Las de salud también se utilizan mucho como temática. ¿Se acuerdan que hablamos? Aquí les dejo en esta tarjeta el capítulo en donde se habló de la búsqueda de temáticas, cómo armar las temáticas, la estructura. Aquí les dejo la tarjeta, como les dije, escuchen lo que dice de eso. Y acá les dejo este listado, obviamente, de posibles temáticas. El abanico de temáticas del podcast es gigantesco. Solo es decisión de ustedes qué es lo que hacen, qué es lo que buscan, qué les gusta más, les tiene que apasionar. Y por último, a partir de toda esta búsqueda de temáticas, de tendencias del podcast, de estos lugares en donde encontramos estos temas que nos apasionan, hay que reconocer una cosa fundamental. El podcast se ha apoderado de un espacio enorme en la red. Escuchamos el podcast, nos apasiona el podcast, escuchamos historias, escuchamos noticias. El podcast, aunque a algunos no les guste y aunque a ustedes no les guste lo que voy a decir, es la nueva radio. Yo sé que existe la radio y es por eso que la radio se sigue llamando radio, pero el podcast está usando el formato de audio que siempre ha usado la radio para poder hacerlo ahora en diferido. Si ustedes se dan cuenta, las radios almacenan sus capítulos de sus programas como podcast. Y uno entra a las páginas web de las radios y los programas que se dieron durante la semana o hace mucho tiempo atrás están como podcast. Porque se entiende de que ya alguien no va a poner la radio para escuchar, sino que lo quiere escuchar en cualquier momento y quiere escuchar las veces que quiera el capítulo que a él o a ella le ha gustado. Finalmente podría ser una radio on demand, pero ¿saben qué? No es eso, es podcast. Es más profundo, es más entretenido, porque tiene cosas que van a mejorar tu experiencia. En definitiva, las tendencias del podcast que van a seguir siendo y van a seguir avanzando, nos tienen un mundo en donde nos está apasionando escuchar, nos está apasionando sentir cosas, emociones, pensar, reflexionar a través de este formato o a través de esta nueva forma de comunicarnos que se llama podcast, que ustedes ya saben. Este año ha cumplido 20 años, porque el primer podcast fue en el año, ¿recuerdan ese capítulo? Se los dejo aquí en esta tarjeta también. En el año 2003, el podcast ya tiene 20 años. Y es por eso que los invito a buscar qué es lo que es un podcast, cuáles son los temas, las temáticas. Son muy emocionantes. Y los desafío a ustedes que están ahí escuchándome o viéndome, busquen temáticas, hagan un podcast, desafíen al público. Desafíen a su grupo de amigos, junten a su grupo de amigos que les gusta el teatro, a ti que te gusta el documental y escuchas mucho documental. ¿Por qué no haces un documental? ¿Tiene que ser también solo con una cámara? No, existe el formato en audio documental. Y eso es muy importante también de entender. ¿Te gustan los crímenes? Busca en tu ciudad, investiga en la biblioteca, en la hemeroteca donde están los diarios, qué es lo que ha pasado con la historia. ¿Te gusta el misterio? Busca las historias del misterio en tu comunidad. ¡Qué bueno, qué bonito, qué apasionante! Hagamos vivir lo que nos rodea a través del formato del podcast. Así que te desafío y te invito a que puedas ser parte de este mundo, porque encontrar estas temáticas y estas tendencias que nos vuelven locos por el podcast es genial. Espero te haya gustado. Un gran abrazo. Espero haber respondido la pregunta desde el principio. ¿Es un radioteatro, no? No. Es la nueva forma de poder escuchar ficción.
Por eso se llama podcast ficción, por eso se llama podcast documental, por eso se llama podcast narrativo y etcétera, etcétera, etcétera. No es la radio, porque la radio está ahí, está con una antena transmitiendo. Es el podcast, que tú puedes ir en cualquier lugar y en cualquier momento y escuchar lo que quieras, las veces que quieras, como a ti te gusta. Un abrazo, espero que estén muy bien y espero les haya gustado. Suscríbanse al canal si fue de valor. Ustedes saben, los espero nuevamente en un nuevo programa en donde aprendes video, aprendes audio, aprendes a comunicar. Tu escuela comunica.